Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias damos a Dios porque nos da la oportunidad de retomar nuestras lecciones de los días martes que tienen que ver con evidencias cristianas históricas. Específicamente, estamos todavía desarrollando la lección número 2, confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, la segunda parte de esta temática que viene desde la lección número 3. Vamos entonces a retomar el punto donde lo habíamos dejado la semana pasada. Me permiten solamente ubicar aquí, ajustar la ventana, ajustar la ventana a lo que veníamos diciendo. Habíamos citado al señor Gleason Archer. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Ok, vamos a dar un momento aquí. En la última lección estuvimos citando al señor Gleason Archer, que decíamos aporta dentro de lo que estamos ahora analizando, que es la segunda de los tres, o el segundo de los tres principios de la historiografía, la prueba de la evidencia interna, recordando la expresión o la conclusión a la que él llegaba. En las escrituras mismas hay una respuesta buena y suficiente para refutar cualquier acusación que se ha levantado en contra de ellas. Pero esto es lo que puede esperarse de la clase de libro que la Biblia afirma que es la puesta por escrito de la palabra inequívoca e infalible del Dios viviente. Así que las alegaciones de errores en la Biblia están basadas comúnmente en no poder reconocer los principios básicos para interpretar la literatura antigua. Los principios que siguen, los que vamos a tratar a continuación, pueden ayudarnos a discernir si hay un verdadero error o una contradicción en la literatura, en este caso, obviamente, en la escritura. Les quiero recordar que estamos en la sección evidencia interna. Dentro de esa evidencia interna, el primer punto que mencionábamos la semana pasada es el del beneficio de la duda. Estamos citando a Aristóteles, que decía, se debe dar al documento el beneficio de la duda. Ese derecho no debe ser usurpado por el crítico. Entonces, los críticos literarios aún tienen que acogerse a este principio que es universal. Ni siquiera se lo estamos imponiendo nosotros los cristianos. Por lo tanto, se deben escuchar las pretensiones del documento que estamos analizando y no asumir de salida por algún prejuicio, por alguna idea preconcebida que tenga yo como analista, que debe haber un fraude o un error. No, no lo debo asumir, a menos que el autor se descalifique a sí mismo haciendo o cometiendo contradicciones muy evidentes o mostrando inseguridad en datos que él debería conocer muy bien si dice ser quien es y si escribe de lo que dice conocer o conoce de lo que está escribiendo. Para ampliar esto, piense por un momento en aquello que necesita ser demostrado acerca de una dificultad, a fin de llevarlo a una categoría de argumento válido en contra de una doctrina. Generalmente se busca un fallo, una contradicción, un supuesto error, una incongruencia para tratar de desmantelar una doctrina bíblica. Por cierto, eso no es suficiente, se requiere más que supuestamente encontrar un error, de encontrar un supuesto error. En primer lugar, debemos estar seguros de que hemos entendido correctamente el pasaje, el sentido en el cual se usan las palabras o los números contenidos en ese pasaje. En segundo lugar, debemos asegurarnos que tenemos todo el conocimiento disponible en cuanto al asunto que estamos estudiando. Y en tercer lugar, que no hay posibilidad de encontrar más luz con más conocimiento, investigación textual, arqueología, etcétera, que es imposible poder echar mano más de estas ciencias y estas herramientas auxiliares para poder encontrar la verdad del asunto. Tendríamos que tener esos tres elementos para poder decir verdaderamente que hay un error, verdaderamente que hay una contradicción. Las dificultades que se puedan encontrar en la Biblia, es decir, encuentras un pasaje que parece que contradice otro, encuentras un pasaje que parece contradecir una verdad de la ciencia, una verdad establecida por la historia, algo que no nos parezca lógico, razonable o que esté adecuadamente expresado o documentado.
Eso no constituye en sí objeciones. Los problemas no resueltos no son necesariamente errores. Ahora, eso no quita que haya una dificultad. Eso no quita que haya en un momento dado una discrepancia o algo que resolver. Pero más bien esto ayuda en la perspectiva correcta, nos ayuda a investigar más, nos ayuda a asegurarnos de que las conclusiones a las que estamos llegando están bien respaldadas por la evidencia, porque somos ante todo hombres racionales. Las dificultades que podamos encontrar en el texto bíblico, llámense supuestas imprecisiones, errores, contradicciones, han de ser enfrentadas y los problemas deben conducirnos a buscar una luz más clara. Hasta tanto no alcancemos una claridad total y definitiva sobre cualquier asunto, no estaremos jamás en posición de afirmar aquí hay un error comprobado, una objeción incuestionable, así que la Biblia ya no es infalible. Es de conocimiento común que incontables objeciones a través de la historia se han resuelto totalmente, sobre todo desde que comenzó el siglo XX para acá, y se le dio toda la inversión, atención y preparación a los arqueólogos. Vamos entonces ahora, que es el tema que nos corresponde hoy, a preguntarnos una segunda cosa dentro de esta división de nuestro estudio, la evidencia interna que comprueba la exactitud o precisión o confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento. La segunda o el segundo punto es preguntarnos, ¿está libre el documento de contradicciones conocidas? Este documento, hablando de la Biblia, o estos documentos, hablando de los libros individuales, están libres de contradicciones, y ahí es donde decíamos que las alegaciones de errores en la Biblia están comúnmente basadas en no reconocer los principios básicos que vamos a compartir hoy. Si las personas tan siquiera se dieran por aplicar objetivamente estos principios, se darían cuenta que llevando esto a otros libros, tendrían que descalificarlos a ellos también como libros precisamente históricos o con precisión histórica. Por otro lado, que si son justos con la literatura antigua, que no es bíblica, y traen estos principios y los aplican a la Biblia y conocen mejor la Biblia, se podrán dar cuenta que lo que pudieron considerar una discrepancia, un error, una incongruencia, en realidad era falta de investigación. Vamos entonces a ver estos principios para entender de qué hablamos. Aquí vamos a recordar un poco lo que hacíamos en hermenéutica, cuando íbamos viendo ciertas reglas y principios para la correcta interpretación de la escritura. El primero de estos principios, donde recuerde que nos estamos preguntando si el documento contiene contradicciones, es lo que no está explicado no es necesariamente inexplicable. Ninguna persona bien preparada afirmaría que es capaz de explicar completamente todas las dificultades que uno se pueda encontrar en el estudio de la Biblia. Sin embargo, el crítico textual, el que está tratando de determinar si el libro es o no un libro preciso históricamente, comete el error de asumir que aquello que no ha sido explicado ahora no podrá ser explicado nunca. Cuando algún científico llega a alguna supuesta anomalía en la naturaleza, él no hace esto. Él no piensa así. Él no abandona por eso su investigación científica. Más bien, él usa lo que no está explicado como una motivación para encontrar una explicación. Por ejemplo, los científicos en otras épocas no tenían una explicación para los meteoros, los eclipses, los tornados, los huracanes y los terremotos. Hasta hace poco tiempo los científicos ni siquiera sabían cómo podía volar un abejorro. Pero ningún científico salió gritando, la ciencia se contradice. Todos esos que eran misterios en algún momento han producido paciencia en el sector científico. ¿Para qué? Para dedicarles esfuerzos incansables, año tras año, inversión tras inversión, en pro de encontrar una respuesta adecuada. De la misma manera, el erudito bíblico llega a la Biblia con la misma posición, y debería hacerlo, de que aquello que hasta ahora no ha sido explicado
no es, por lo tanto, inexplicable. Él no asume que las discrepancias aparentes son contradicciones comprobadas solo porque a él se le apareció una por primera vez. Cuando llega algo para lo cual no tiene ninguna explicación, simplemente continúa investigando. El eunuco no podía entender allá en Hechos capítulo 8 lo que estaba leyendo. En el momento, probablemente en el sentir humano, iría frustrado. Probablemente ya tenía ganas de no seguir leyendo. Iba tal vez molesto por no tener la capacidad de entender. Pero note cómo Dios provee un medio para que él pueda recibir la explicación, y entonces todo le queda tan claro que luego pide obedecer dicha instrucción. Esto mismo es lo que hay que hacer, continuar investigando, creyendo que finalmente vamos a encontrar una explicación. De hecho, si el crítico o el investigador bíblico hiciera lo opuesto, ¿qué pasaría? Dejaría de estudiar. ¿Por qué buscar una respuesta si ya hemos asumido que esa respuesta no existe? El estudiante de la Biblia, al igual que el científico, ha sido recompensado por su convicción e investigación. Bíblicamente llamaríamos a esta convicción fe en el caso del cristiano, del estudiante bíblico, y convicción en el caso de ambos. Hay muchas dificultades para las cuales los eruditos no tenían respuestas antes, y lo sabemos todos los que nos hemos puesto a veces a investigar y estudiar estas supuestas incongruencias o contradicciones, porque siempre nos vamos a encontrar en el evangelismo, nos vamos a encontrar en diferentes circunstancias, lugares, incluso en la misma congregación, a veces desafíos respecto a hermano o señor fulano de tal. ¿Por qué la Biblia dice en el Antiguo Testamento esto y en el Nuevo Testamento esto otro? ¿O por qué incluso en el mismo Nuevo Testamento Pablo dice esto y de pronto Santiago dice lo contrario? Eso es algo que con lo que nos podemos topar una y otra vez. Cuando nos hemos dedicado a investigar para tratar de encontrar una respuesta, siempre hemos tenido recompensa, o casi siempre. Hay muchas dificultades, como decía, para las cuales incluso aquellos que viven de esto, de la crítica textual, de investigar los textos antiguos, de incluso pues ser arqueólogos que investigan in situ o en el lugar de los hechos, y a pesar de eso nunca se han rendido, han dedicado una búsqueda incansable de respuestas a través de todas las herramientas que han tenido a disposición, la historia, la arqueología, la lingüística y todas las demás disciplinas que ayuden en este respecto. Por ejemplo, para ser concreto, disculpen a veces las pausas, pero es que todavía, recuerden que les dije, estoy al 98%. El 2% es esos momentos en los que aún me quedo sin aire. Pero estamos bastante bien, gracias a Dios. Hace tiempo los críticos decían que Moisés no podía haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia porque para su época no se conocía la escritura. Y ojo, cuando digo la escritura, no estoy usando el término en el sentido bíblico de la Biblia. La escritura es la habilidad para escribir. Según ellos, para la época de Moisés, unos 1500 años antes de Cristo, todavía el pueblo hebreo no podía escribir, porque es que las naciones alrededor tampoco. Todavía no se había desarrollado. Según estos críticos, hace varios años atrás, no se conocía la escritura, no podían escribir. Entonces dice, ¿cómo Moisés va a ser el autor si en el tiempo de él ni se escribía? Bueno, resulta que con el tiempo se ha descubierto que la escritura ya existía en ese tiempo, y había existido desde aproximadamente 2000 años antes de Moisés. ¿Qué le parece? De la misma manera, los críticos habían creído que la Biblia se equivocaba cuando mencionaba los eteos, precisamente en el libro de Génesis, en Éxodo también, y en otras partes de la escritura. ¿Por qué? Porque en la historia no se encontraba ningún rastro, hablando de los registros humanos de la historia, no se encontraba ningún rastro de este pueblo. Los eteos los llama la Biblia y hoy los conocemos como los hititas. Ahora los historiadores saben de la existencia de los hititas a través de una biblioteca que se encontró en lo que hoy se conoce como Turquía. La Biblia demostró tener la razón una vez más, aunque durante muchos años se le acusó de ser
imprecisa porque ni Moisés había podido escribir, ni tampoco había podido existir supuestamente el pueblo de los eteos o de los hititas. Que de hecho el nombre eteo en nuestras versiones en español más bien es un error del traductor, no es un error del autor original. De haber traducido con mayor precisión, hubiera traducido hitita. De hecho, si no me equivoco, la versión Biblia de las Américas y otras ya utilizan el término hitita en lugar de usar eteos. Bien, esto nos brinda entonces la confianza, de que las dificultades bíblicas que aún no se han explicado también tienen y vamos a encontrar una explicación. No debemos asumir a priori que hay error en la Biblia, un libro que siempre se ha podido defender así solo o a sí mismo de todos aquellos ataques y cuestionamientos que ha recibido a través de la historia. Vamos al principio número 2. Las interpretaciones erróneas no significan una revelación errónea. Los seres humanos son finitos, somos finitos, y los seres finitos cometemos errores. Es por eso que los lápices vienen, o los lapiceros, creo que dicen en Centroamérica, vienen con borrador o con goma de borrar. Y hay teclas en nuestros teléfonos digitales y antes venían físicas para borrar. Y las computadoras también traen su tecla para borrar. En tanto que existan seres humanos imperfectos, habrá interpretaciones imperfectas de la palabra de Dios y conceptos falsos en cuanto al mundo que Él creó y la revelación espiritual que Él ha entregado al hombre. No debemos asumir que debido a que los hombres cometen este tipo de errores, entonces nosotros también vamos a tener errores o vamos a encontrar errores en la misma revelación de Dios. De modo que los conceptos prevalecientes en la ciencia en el pasado son considerados como errores en la actualidad, porque más bien ha sido la ciencia la que ha tenido que ajustarse, porque cada vez que se ha burlado de la Biblia, cada vez que ha pretendido que, por ejemplo, la Iglesia Católica decía que la Tierra era plana, ese era un error de interpretación de la Iglesia romanista, no era un error de la Biblia. Más bien, cuando se logró ya establecer esto de manera universal, pues todos los intérpretes, los estudiosos, incluyendo los de la misma Iglesia romanista, tuvieron que revisar dicha posición y cambiarla, porque ya luego fue evidente en muchos pasajes de la Escritura que el lenguaje de los profetas daba a entender que en realidad sí la tierra era curva o era o había un lenguaje para no decir que la Biblia es un libro de ciencia que lo iba a decir perfectamente, ¿no? Y la tierra era exactamente ovalada, ¿no? Pero sí habla del círculo de la tierra, sí utiliza ciertas expresiones en Isaías y otros libros que hablan de ese concepto. Los habían pasado por alto, estas expresiones habían pasado por alto porque el hombre hacía su mala interpretación. O el hombre tenía sus ideas y seguía enseñándolas sin haber verificado ni siquiera si en el texto bíblico había algún indicio de lo contrario. En ese caso se equivocaba la Iglesia Católica, no se equivocaba la Biblia. Como la ciencia en el pasado decía, los científicos se equivocaron en muchas cosas y hoy los científicos modernos saben que muchas de esas cosas que estos otros enseñaban o creían, pues definitivamente están descartadas hoy. ¿Se equivocó la ciencia? No se equivocó la ciencia. Se equivocó la persona que utilizó la ciencia de manera inadecuada y no llegó a las conclusiones que estaban garantizadas por la evidencia, porque el mundo natural de aquel tiempo es el mismo mundo natural de nuestros tiempos. ¿Qué puede tener el científico moderno? Quizá más herramientas, quizá pudo investigar más experiencia, más comparaciones, etcétera. Pero el mundo natural que enfrentaron aquellos con el mundo natural que él enfrenta hoy es el mismo. No se ha equivocado la ciencia o los principios establecidos de la ciencia, se ha equivocado el estudiante de la ciencia llamado científico en este caso. Pero los conflictos que se puedan encontrar entre los científicos de la antigüedad y los científicos del pasado, como los conceptos contradictorios que se pueden encontrar entre intérpretes de la Edad Media, de la Edad Antigua, y usted y yo, que tenemos muchísimas más herramientas para verificar todo, no significa que la Biblia se ha equivocado, significa que el hombre se ha equivocado una y otra vez. Pero
Ninguna de estas cosas nos ha llevado a la convicción indudable de que haya contradicciones verdaderas entre el mundo de Dios y la palabra de Dios. No, ha sido el hombre el que se ha equivocado, no ha sido la palabra de Dios. Otra vez, vamos a hablar de un principio que tiene que ver con la hermenéutica. Principio número 3. ¿Cómo podemos evitar que caer en un texto donde nos lleguemos a convencer de que hay una contradicción o una incongruencia bíblica? Comprenda el contexto del pasaje. Quizá el error más común de los críticos es tomar un texto fuera de su propio contexto. Como dice el adagio, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. No se puede probar nada en cuanto a la Biblia por medio de un procedimiento tan erróneo como querer aislar un texto de lo que viene hablando y de lo que continúa hablando el pasaje. La Biblia, por ejemplo, en el Salmo 14:1, ¿qué nos dice? No hay Dios. Si lo vemos así, cualquiera aísla esta frase y dice, pero si la misma Biblia afirma que no hay Dios, la misma Biblia lo afirma claramente. No, no lo afirma claramente. El error lo comete aquella persona que no toma en cuenta el contexto, porque el contexto del Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, dos puntos, no hay Dios. Es diferente leer el contexto con la frase que leer la frase aislada. También se puede decir que Jesús nos exhortó en Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, pero no se debe ignorar el contexto en contra de la venganza en el cual se pronunció esa declaración. Asimismo, hay muchos que no consideran el contexto de esa afirmación de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:42 que dice, al que te pida, dale. ¿Significa esto, por ejemplo, que debemos darle un arma a un niño si nos las pide? ¿Debemos darle droga a un adicto si nos las pide? El no considerar un texto o el significado de un texto a la luz de su contexto es quizás, como decía, el error principal que lleva a muchos a afirmar que supuestamente en la Biblia hay errores. No está el error en la Biblia. Otra vez, el error está en ellos. Principio número 4. Interprete los pasajes difíciles a la luz de los más claros. Esto es algo que también vimos en hermenéutica. Algunos pasajes de la escritura son difíciles de entender. Hay que reconocerlo nosotros que no ni siquiera contamos hoy día, ¿verdad?, con el don del Espíritu Santo para poder discernir, con el don del Espíritu Santo para poder tener conocimiento automático o para poder hablar en lenguas o profetizar como lo hicieron Cornelio y su familia cuando lo recibieron, o los primeros cristianos cuando lo recibieron en las congregaciones. Por lo tanto, si Pedro, que contaba con él, dijo, hay cosas que Pablo escribió según la sabiduría que Dios le ha concedido y que son difíciles de entender. Si lo está diciendo un hombre inspirado, imagínense nosotros que no contamos con esto, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando vamos a algunos pasajes tenemos que aceptar eso que dijo Pedro. A veces la dificultad consiste en que el lenguaje del texto no es muy claro. En otras ocasiones, la enseñanza de un pasaje parece contradecir lo que otro pasaje enseña. Y damos el ejemplo que generalmente es el que se da en estos casos, el ejemplo clásico. Santiago puede decir que la salvación y la fe debe estar relacionada con las obras, allá en Santiago 2:14 al 26. Mientras que Pablo enseñó claramente que la salvación no es por obras, sino por gracia, allá en Romanos 4:5, en Tito 3:5 al 7 y en Efesios 2:8 al 9. En este caso, Santiago no debe interpretarse como alguien que está contradiciendo a Pablo, porque Pablo está hablando de la justificación por obras de mérito humano. Nadie va a ser salvo por obras de mérito humano, en las cuales los hombres pretenden gloriarse delante de Dios o jactarse, creyendo que con ellas se gana la salvación. Mientras que Santiago escribe a cristianos primordialmente que pensaban que con solo expresar que creían en Dios ya no tenían que demostrar nada más y los reprende para que sean fieles en las obras. ¿Pero en cuáles obras? No en las obras de mérito humano, sino en las obras de Dios, en las cuales Dios es quien recibe gloria porque yo hago lo que Él me dice y porque Él las ordenó.
Principio número 5. Vamos a ver, vamos pasando acá. No fundamente una doctrina en pasajes que no tienen un significado claro. No base una doctrina en un pasaje que no es claro. Algunos pasajes de la Biblia son difíciles también porque el significado de ellos mismos no es claro. Comúnmente esto se debe a que una palabra clave en el texto se usa una sola vez en todo el texto original del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, o raras veces se utiliza ese término. De este modo es difícil saber qué es lo que pretende con precisión decir el autor, a menos que lo podamos inferir del contexto, y a veces el contexto tampoco nos ayuda. Por ejemplo, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia contiene una palabra que no aparece en toda la literatura griega antigua, toda la literatura griega de esa época, ni la anterior, no aparece. Esta palabra se encuentra en la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Recuerde, deje de estarle llamando Padre Nuestro, que así le llaman los romanistas. Esta es la oración modelo. Usted le puede poner la oración de los discípulos, cualquier otro nombre. No es que le tiene que tampoco llamar obligatoriamente la oración modelo, pero creo que es un nombre que la identifica bastante bien. Allí, en Mateo capítulo 6, específicamente en el 11, encontramos aquella expresión que también conocemos que dice, el pan nuestro de cada día. ¿A qué expresión griega me refiero allí? La palabra en cuestión es la palabra de la cual se traduce la frase cada día. Esta palabra es epiousios. Epiousios, según los expertos en griego, pues no tiene un significado exacto. No, es más, ellos no han podido determinar cuál es ese significado. Los diferentes comentaristas han tratado de establecer alguna relación con palabras griegas bien conocidas y muy similares, pero no tienen ninguna certeza. Se han propuesto muchas sugerencias en cuanto al significado de esta expresión. Por ejemplo, las tenemos en pantalla. Algunos dicen que se debe traducir, danos este día nuestro pan continuo. Otros sugieren, danos este día nuestro pan sobrenatural, obviamente refiriéndose a Jesús, ¿no? El pan vivo que descendió del cielo. Otros dicen, danos este día pan para nuestro sustento. Y otros dicen, más conocido aún, danos este día nuestro pan diario, es decir, el pan que necesitamos para hoy. Cada propuesta tiene sus defensores, cada una tiene sentido dentro de ese contexto y cada una está basada en la información bíblica que está disponible. No parece haber una razón apremiante para que nosotros nos apartemos de la última, que es la que consideramos, bueno, no es que es la correcta, porque ya hayamos descubierto cuál es el significado preciso de la palabra, pero siendo que todas pueden ser válidas, ninguna viola ninguna doctrina, ninguna atenta contra el contexto, ninguna atenta contra ninguna enseñanza de Jesús, pues nos atenemos a utilizar la que ya hemos venido usando siempre, ¿no? El pan nuestro de cada día o nuestro pan diario. Algunos pasajes de la Biblia son difíciles de entender por el significado de una palabra como esta, una palabra rara, una palabra que casi nunca se usa. En otras oportunidades las palabras pueden ser claras, pero el significado no es evidente porque no estamos seguros de a qué se refiere. Ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, Pablo habla de los que se bautizan por los muertos. No sé si han leído todos ese pasaje, me imagino que la mayoría. Entonces, allí nos preguntamos, ¿los que se bautizan por los muertos? ¿Se está refiriendo al bautismo de personas vivas como representantes de aquellos que creían pero que murieron sin haberse bautizado a fin de asegurar la salvación de ellos, así como enseñan los mormones que se debe hacer? ¿O se refiere a quienes son bautizados en la iglesia y llegan a ocupar el lugar de otros que eran miembros de la iglesia pero que han muerto? ¿O que estaban vivos espiritualmente y hoy están muertos espiritualmente, es decir, están disciplinados? ¿O se refiere a un creyente que es bautizado con miras a la muerte y sepultura con Cristo en las aguas del bautismo? ¿O se está refiriendo a alguna otra cosa que no es ninguna de las que acabo de sugerir?
Hermano, cuando nosotros no estamos seguros, hay que tomar en cuenta dos principios importantes. Primero, como decíamos, no debemos edificar una doctrina sobre un pasaje que no es claro. Hay un principio de interpretación que se llama el principio de la perspicuidad. El principio de la perspicuidad. Perspicuidad sería un sinónimo de claridad. Sería el principio de la claridad de las escrituras. Ese principio dice, las cosas importantes son claras y las cosas claras son las cosas importantes. Es decir, si Dios quiere que nosotros entendamos algo, si Dios sabe que algo es indispensable para nosotros, lo dejó sumamente claro. Indudable. Es algo que no podemos llegar a otra conclusión de manera racional. Pero cuando Dios no nos ha querido revelar algo, cuando Dios no considera que es relevante para nuestra salvación, simplemente lo ha dicho en un lenguaje que escapa de nosotros, como el caso de esa expresión de Pablo en 1 Corintios 15, 29. Le habrán entendido bien los corintios, pero usted y yo no. Número 2, cuando cierto pasaje no es claro, nunca llegue a la conclusión de que significa algo que se opone a otra enseñanza clara de la Escritura. Cuidado con eso. Cuando un pasaje no es claro, no lo use para contradecir un pasaje que sí es claro respecto a alguna doctrina. Número 6. La Biblia es un libro para humanos, con características humanas. La Biblia afirma que Dios utilizó personas o personalidades humanas para recibir y comunicar todas estas verdades. Verdades que eran eternas, pero se utilizó a seres finitos para escribirlas y comunicarlas. Por lo tanto, las figuras literarias, como cuando Jesús utilizó la hipérbole, cuando utilizó la metonimia, etcétera, no deben ser tomadas de manera literal para luego enfrentarlas con otros pasajes de la Escritura, porque así como los poetas usaban sus figuras, así como Heródoto usó sus figuras, como Flavio Josefo usó la exageración. Muchísimo se usaba, sobre todo los historiadores la usaban. Jesús también la usó, los apóstoles también la usaron, entonces hay que tener cuidado. Es un libro escrito para humanos, en lenguaje de humanos, para que lo entiendan humanos. Por eso a veces usa los recursos literarios que tienen los humanos, que en este caso pues son, perdón, los tropos o las figuras literarias. Principio número 7. El hecho de que un informe esté incompleto no significa que sea falso. ¿A qué nos referimos? Bueno, ejemplo. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20 y Lucas 8, 26 al 39 hablan de un endemoniado. Mientras que Mateo 8, 28 al 34, hablando del mismo caso, menciona que había 2 endemoniados. Marcos y Lucas, que probablemente usan el mismo reporte de primera mano sobre el incidente, solamente nos brindan un informe parcial, aparentemente basándose en el más sobresaliente de los dos, sea la razón por la cual haya sido sobresaliente. En cambio, en el caso de Mateo, él está relatando como testigo presencial, no como alguien que tuvo que investigar, sino como alguien que estuvo en el lugar de los hechos. Nos presenta que aún el informe aún más específico nos dice que había 2 personas. Un periodista nos puede decir, se dio esta situación y había allí un conglomerado de personas. Conglomerado. Y viene otro y dice, había allí unas 20 personas. Ya nos da una perspectiva un poco más precisa, porque cuando un conglomerado nos imaginamos 1,000, 5,000, 3,000, 2,000. El otro viene y nos dice, había unas 20 personas. Incluso llega otro y se aventura y dice, había 27 personas atestiguando los hechos. Los demás reportes habían sido erróneos, porque uno decía conglomerado, porque otro decía unas 20, no dijo 20, dijo unas 20 o aproximadamente 20, y el otro dijo 27. Todos son correctos, solo que uno va aportando más información que la anterior. Importante, los relatos no son contradictorios, más bien son complementarios, porque dan mayor información. Principio número 8. Yo espero que les estén gustando
las diapositivas a Cristo. Principio número 8. Las citas del Antiguo Testamento que se dan en el Nuevo no necesitan ser exactas, es decir, palabra por palabra y coma por coma. Porque así como en nuestra época hay una traducción de la Biblia, y yo cito la Reina Valera de 1960, y Christopher de pronto lee allá en la Biblia de las Américas, y de pronto viene Irving y lee en la Nueva Versión Internacional, y de pronto viene el hermano Miguel y lee en la Dios habla hoy. Estamos leyendo diferentes términos, pero nos estamos refiriendo al mismo contenido bíblico. Sí, pues obviamente si el traductor ha hecho su trabajo. Lo mismo pasaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento había la versión hebrea de la Biblia y había una traducción al griego llamada, como la ven en pantalla, la Septuaginta, llamada así porque fue traducida por 70 eruditos judíos aproximadamente, y por eso se le colocó ese nombre. Entonces es la versión griega, y usted va a encontrar de Génesis hasta Malaquías, va a encontrar los libros en griego, traducidos del hebreo al griego. Como es traducción, recuerde que siempre el traductor va a tomarse ciertas libertades, porque el traductor no está inspirado, el que está inspirado es el autor. El autor escribió en hebreo, estos señores traducen al griego como hoy nos traducen a nosotros al español. Así que cuando a veces citan el texto hebreo en la versión griega, no va a ser exactamente igual que el texto del Antiguo Testamento, pero no lo viola, no lo tergiversa, simplemente es una variación leve en cierta terminología o puntuación. Principio número 9. La Biblia no necesariamente aprueba todo lo que ella registra. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un error asumir que todo aquello de lo que la Biblia habla es porque la Biblia lo recomienda o lo autoriza. No, definitivamente que no. La Biblia habla registra algunas mentiras de Satanás. Por ejemplo, allá en Génesis 3:4, Jesús lo acusa luego en Juan 8:44 de ser un mentiroso desde el principio. Tenemos también la mentira de Rahab, allá en Josué capítulo 2, versículo 4. Que esas mentiras estén registradas en la Biblia no significa necesariamente que ella las apruebe. Simplemente registra de manera segura y cierta, incluso las mentiras y los errores de las personas y los seres pecadores. A menos que se mantenga esa distinción, se puede llegar a concluir erróneamente que la Biblia enseña que la inmoralidad está bien, solo porque registra lo que pasó entre David y Betsabé allá en 2 de Samuel 11:4. O que la Biblia promueve la poligamia, porque registra la cantidad de esposas de Salomón allá en 1 de Reyes 11:3. O que la Biblia le da la razón incluso al ateísmo, porque cita lo que dicen los necios: no hay Dios, allá en el Salmo 14:1. Así que no se puede pasar por alto el principio de que no todo lo que ella registra lo registra porque lo aprueba. Avanzamos. Principio número 10. La Biblia usa lenguaje común, no lenguaje técnico. Es muy importante, perdón, es muy importante este principio para cuando vamos a evangelizar. La Biblia no es un libro técnico de geografía, ni de historia, ni de ciencia. Es un libro que trata del plan de Dios para la salvación. Desarrollando ese tema, tocará en algún momento aspectos de estas disciplinas o ciencias, pero no significa que es un manual técnico de alguna de ellas. Solo porque una palabra en la Biblia no sea científica, no necesariamente quiere decir que es un término erróneo. Las verdades científicas como la rotación de la Tierra se pueden describir con expresiones idiomáticas, es decir, como nosotros siempre hablamos. Yo digo, oye, le dije a Christopher que cuando él asiste a clase, me esfuerzo por hacer aún mejores presentaciones. Y Christopher lo suelta en el grupo y digo, ya se enteró todo el mundo. Pero se enteraron en China, se enteraron en Rusia, se enteraron en África, se enteraron en Oceanía, se enteraron en Tierra del Fuego, se enteraron en Tennessee. No, se enteraron las personas que están en el grupo de WhatsApp. No se enteró todo el mundo literalmente. Entonces hay frases que nosotros las utilizamos así. Es más, aprovecho la oportunidad, hermano, para que no caigamos
para que no caigamos en querer pasar por sabios cuando quedamos en algún momento frente a alguien en un completo ridículo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he escuchado hermanos corrigiéndolo a uno a veces sobre ciertas expresiones en ese ámbito. Por ejemplo, todo el mundo se enteró. Esa no la corrigen, pero expresiones similares a eso. Y la gente te dice, pero eso no es posible. Pero es que es una frase idiomática. O sea, es increíble. Y veía hoy un meme por ahí en las redes sociales que decía, la gente a veces se avergüenza de su cuerpo y nunca se avergüenzan de su mente. Obviamente refiriéndose a mentes no cultivadas, mentes que no estudian, que no se esfuerzan, que sienten que se les rompe el cerebro si leen un poquito más, ¿no? Hay un dicho muy popular ahora entre los jóvenes, mucho texto. Tú le presentas algo de 5 líneas, mucho texto, porque ahora ellos están acostumbrados a cortar las palabras, ponerle los muñequitos estos, ¿no? Las figuritas estas, llámenle como quieran, los emojis, como sea. Y si tú no le hablas así, pues, ay, no, qué pereza, que bueno, y entonces, ¿cómo hacen si estudian Derecho? ¿Cómo hacen? Porque que yo sepa, los manuales de eso no vienen en emojis. ¿Y cómo hacen si estudian medicina? Que yo sepa, hasta el día de hoy, los manuales de medicina no vienen con emojis. Entonces es una burda hipocresía. En realidad lo que están diciendo con eso no es que haya mucho texto, es me aburre soberanamente lo que Dios haya dicho. Eso es lo que quieren decir. Me aburre soberanamente lo que Dios haya dicho. Y si se lo dicen a usted, porque usted es como yo, que escribe por párrafos, pues eso es lo que le están diciendo, que usted los aburre de manera olímpica. No hay otra explicación, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿no? Si les aburre nuestro texto o el de la Biblia, debería aburrirles los demás. Pero cuando lo pones a leer, ya iba a decir el autor, cuando lo pones a leer estos autores que escriben tonterías, entonces ahí sí se tiran horas y horas y horas leyéndose sus libros. Cuando hay un libro de una serie que les gusta, se tiran 6, 7, 8, 9 volúmenes a su cabecita. Y no es mucho texto, porque ese sí les interesa. Pero volviendo, lamentablemente a veces las personas tienen pereza mental. En realidad no hacen el esfuerzo de entender que hay expresiones, como decía, que no se tienen que tomar literalmente y tratar de ridiculizar la Biblia, como tampoco hay que tomarlas literalmente en el día a día y tratar de ridiculizar a las personas creyendo, haciéndonos pasar a nosotros por intelectuales o que descubrimos el agua tibia, cuando un día de esto nos vamos a topar con uno que sí es culto y, hermano, pues mejor le fue a la gente en el diluvio, ¿verdad? Mejor. Bien, estábamos ya en el principio 10, ¿no? La Biblia usa lenguaje común, no lenguaje técnico. Entonces, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 19:6, de un extremo de los cielos es su salida, hablando del sol, y su curso hasta el término de ellos. Los científicos se burlan, bueno, algunos, ¿no? No todos. Recuerden que hemos dicho que los científicos ateos son minoría, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a esa cualidad que Él nos ha dado de poder razonar. Son minoría. Pero esa minoría insoportable se empieza a burlar porque dice, mira, dice que este libro es de Dios. ¿Cómo Dios no va a saber que no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra? Mira esta expresión aquí. Bueno, pero en primer lugar, miren lo que no es ubicarse en el contexto. En primer lugar, esta es una cita de un libro poético. O sea que este es un verso. Cuando tú te vas a leer a Neruda, cuando te vas a leer a Nervo, cuando te vas a leer a estos autores, no vas allá a interpretar todo lo que ellos digan literalmente, ¿no? Sabes que es poesía. Así que iniciando aquí, es poesía. En segundo lugar, es una frase idiomática de acuerdo al conocimiento y el entendimiento de las cosas que las personas tenían en ese momento. No les iba a decir definitivamente, el sol sale por aquí y aparece por allá, porque es que el movimiento, pues, según la regla tal o la ley tal del universo, no les iba a hablar en esos lenguajes porque definitivamente no era el contexto histórico ni científico para hacerlo. Entonces, los que se burlan de la Biblia porque no usa lenguaje técnico, pues ellos son los ignorantes. Principio 11.
La Biblia puede usar números redondos como números exactos, así como ocurre en la literatura moderna. No todo el tiempo un historiador, no todo el tiempo el que reporta un hecho histórico, te va a decir precisamente, exactamente cuál era el número. A veces, como mencionaba, unas 20 personas, 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. Y a veces te va a decir exactamente había 144,000, aunque en ese caso obviamente era simbólico. Bueno, a veces la Biblia también contiene eso que llamaríamos convención lingüística. En algunos momentos será precisa porque lo requiere y en algún momento dará un número general, porque eso de que a veces fueron 430 años en Egipto o fueron más, porque es que allá el otro autor dice un número y acá dice otro. ¿Ve? ¿Y cuántas personas salieron de allá de la casa de Jacob hacia Egipto? ¿Eran 75 personas porque dice en este lado o eran 70 personas porque lo dice allá en el otro? Hermanos, hay un número redondo, hay un número preciso y eso se da en toda literatura, eso no se da solamente en la Biblia. Principio número 12. Detecte cuando la Biblia utiliza diferentes herramientas literarias. Más o menos parecido a uno de los principios que leímos hace un rato o que consideramos hace un rato. Lo común es que el contexto dirá si una palabra debe tomarse literalmente o no. Principio número 13. Un error en una copia de la escritura no es lo mismo que un error en el documento original. Cuando los teólogos hablan de la infalibilidad de las escrituras, se están refiriendo a los autógrafos. Y ojo, recuerde que el autógrafo en este curso, en esta lección, no es el que le da ya el jugador de fútbol ni el actor. Autógrafo es el documento que escribió con su puño y letra el apóstol o profeta o que redactó su secretario o su escribano o su amanuense, ¿verdad? Como sea que le hayan llamado según la época. Esos son los autógrafos. Entonces, cuando decimos que hay un error en un papiro, cuando hay un error en un códice, cuando hay un error en un manuscrito, no estamos diciendo que hay error en el texto original de la escritura, no. Hay error que cometió el que estaba pasando a mano y en aquella época que no había ni siquiera buena iluminación, no había las herramientas que tenemos hoy, todo era manual en ese ámbito de la literatura. Obvio, hermanos, que en libros tan extensos, con letras tan abundantes, se iban a cometer errores. Y en las condiciones en las que ellos lo hacían, a veces hasta en persecución, haciendo copias de apuro, entonces es lógico y natural que iban a cometer esos errores. Pero error del copista no significa error en los escritos originales. Principio, penúltimo, principio número 14. Las declaraciones generales no necesariamente significan promesas universales. ¿Qué queremos decir? Que los críticos algunas veces se apresuran a concluir que las declaraciones incondicionales de la Biblia no admiten excepciones. Ellos toman versículos que ofrecen verdades generales como que pareciera que dijeran que esto siempre es así. Y luego señalan con gran júbilo, con gran escándalo, que ellos pueden mencionar muchos casos donde eso que la Biblia dice que siempre va a ser así, no siempre es así. Al hacerlo, están olvidando que esas declaraciones solo tienen la intención de ser generalizaciones, no están estableciendo leyes absolutas. El libro de Proverbios es un buen ejemplo en este sentido, porque los dichos proverbiales, por su misma naturaleza, brindan solo una guía general, no están dando una seguridad universal de lo que siempre va a pasar en la vida diaria. Son reglas para la vida, pero como ya hemos dicho anteriormente, reglas que admiten excepciones. Y un ejemplo de esto es el texto que tenemos en pantalla, Proverbios 16:7. Este texto dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Es obvio que esta afirmación no tiene la intención de ser una regla universal, absoluta e infalible, ¿no? Porque Pablo era un hombre que agradaba al Señor y ya sabemos que sus enemigos lo apedrearon. Hechos capítulo 14, versículo 19. Y Jesús
¿quién habrá agradado al Padre más que Jesús? Y sus enemigos lo maltrataron y lo crucificaron. Sin embargo, es generalmente cierto que alguien que aplica en su vida los principios de Dios va a ser respetado, va a ser querido, va a ser estimado por las personas más cercanas, las personas que lo conocen, incluso sus enemigos hasta se cuidarán más, bajarán un poco la guardia porque verán que la persona pues, no es una mala persona, vive una vida moral a la altura, una persona bondadosa, una persona que encuentra oportunidades para llevarse bien con todos. Así que esa regla obviamente no era una regla absoluta, una regla que nunca iba a tener ningún tipo de excepción. Y el principio número 15, la revelación posterior reemplaza a la revelación previa. Una revelación nueva va a reemplazar una revelación antigua sobre el mismo aspecto. La Biblia brinda, como bien sabemos, abundante evidencia de que Dios fue llevando a través de los siglos, a través de los diferentes tipos de personas y circunstancias, a través de un Nuevo Testamento hacia el otro. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, hay evidencia de que hizo una revelación progresiva. Esto quiere decir que Dios no revela toda su voluntad en una sola ocasión a una sola persona y que Él no siempre pone las mismas condiciones a distintos periodos y a distintas personas. A veces los críticos bíblicos interpretan que un cambio en la revelación anterior hacia una revelación nueva es porque la Biblia está admitiendo que en la revelación anterior había error. Pero hermanos, nosotros otra vez entendemos esto en otros ámbitos y queremos luego, no, digo, no nosotros, no. Voy a decir, los críticos entienden bien esto en el día a día, lo han entendido desde su niñez, pero cuando vienen a la Biblia se hacen los desentendidos. Es que un niño comienza comiendo con las manos, ¿no? Pero luego aprende a usar una cuchara, porque es lo más fácil y lo más seguro para él. Pero cuando ya tiene una edad, le empezamos a enseñar a usar el tenedor. Y cuando ya es un joven o un adulto, ya llega a conocer incluso una cantidad de cubiertos o utensilios para la comida increíbles que va a utilizar unos u otros de acuerdo al lugar y de acuerdo a la ocasión. Todo el tiempo, ese niño o ese joven aprendió lo que podía y utilizó lo que era apropiado para sus condiciones. Eso no significa que cuando le enseñaron a comer con las manos, pues no le iban a enseñar luego a comer con utensilios. Que cuando le enseñaron a comer con la cuchara, no le iban a enseñar que hay otros instrumentos. Que cuando ya manejó esos instrumentos, no le iban a enseñar que incluso había muchos más y que debían usarse de acuerdo a la ocasión y de acuerdo al lugar. Asimismo pasa con la escritura. Hubo un periodo en el que Dios ordenó que se sacrificaran animales para expiar los pecados de los hombres. Sin embargo, eso fue en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Dios envió a Cristo y éste entregó su sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto de sí mismo, ya a partir de allí, ese sacrificio reemplazó a aquellos otros y ya nosotros no los tenemos que practicar hoy. Esto nos lo explica el autor de Hebreos en el capítulo 10, los versículos 11 al 14. De igual manera, cuando Dios creó a los primeros seres humanos, les ordenó comer de los frutos de los árboles en el huerto. Solamente comían frutas y vegetales. Génesis 1:29. Posteriormente, él mismo le da la orden de que también puedan comer animales, puedan comer, y los va especificando, todo lo que está a su alcance. Génesis capítulo 9, versículo 3. Ese cambio del estado herbívoro al estado omnívoro es un ejemplo de la revelación progresiva y no tiene nada que ver con decir que hay una contradicción. De hecho, todas esas revelaciones de las que hemos dado ejemplo, muchas más que pudiéramos, pero obviamente el tiempo no nos los permite, fueron simplemente mandamientos diferentes para personas diferentes, en épocas diferentes, en el plan de Dios para la redención del hombre, a medida que éste se fue desarrollando y fue mostrando su forma completa, que esa forma se da ya en el Nuevo Testamento cuando terminan de redactarlo los apóstoles y profetas y se sella para que hoy día nosotros pudiéramos tener toda la información
a nuestra disposición. Así que basándonos en los principios basándonos en los principios de la evidencia interna, como nos lo pide la historiografía, definitivamente, una vez más, podemos decir que el Nuevo Testamento es un libro o un conjunto de libros totalmente histórico, verídico, preciso, porque las personas que han tratado de encontrar errores o contradicciones o incongruencias no las han encontrado realmente. Han creído encontrarlas y luego se les ha respondido. Y en algunos casos donde no es que haya incongruencia, sino que nos falta evidencia para poder entender mejor, tenemos la confianza de que ese entendimiento llegará, porque así ha pasado muchas veces en la historia y siempre la evidencia ha caído a favor del texto bíblico. Amados hermanos, hasta aquí entonces nuestra lección de esta noche, la precisión histórica de los documentos o la confiabilidad del Nuevo Testamento como documento histórico.